David sabía lo que muchos no sabían. En el capítulo 17 del libro de 1 Samuel, el ejército israelita se enfrentó a los filisteos y a su temible campeón Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David encontró a Goliat por primera vez. La actitud de enfrentar y lidiar con cualquier cosa reconocida como peligrosa, difícil o dolorosa en lugar de retirarse es la definición de coraje. El ejército de los filisteos se posicionó para la batalla cerca del valle de Elá, situado al suroeste de Jerusalén y próximo a Gat. Saúl y su ejército se reunieron en las proximidades, con el valle de Elá dividiéndolos. Un campeón llamado Goliat salía diariamente del campamento filisteo durante 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. Vemos lo que sucedió con los israelitas cuando Goliat apareció. 1 Samuel 17:11 dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras de los filisteos, quedaron atónitos y muy asustados. Goliat no era algo para subestimar. El hombre era verdaderamente enorme, con una punta de lanza que pesaba aproximadamente 15 libras y una coraza de cerca de 125 libras. Medía entre 9 y 11 pies de altura. Sería imprudente subestimarlo como oponente. Era normal que todos en el campo tuvieran miedo, incluso el rey. En una ocasión, cuando David estaba llevando suministros para sus 3 hermanos mayores en el frente de batalla, escuchó los insultos del gigante y vio el miedo en los rostros de los soldados hebreos. David también podría haber tenido miedo porque nadie lo respetaba. Primero, no recibía respeto debido a su juventud. 1 Samuel 17, 26-30 dice, entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él, diciendo, ¿qué se hará al hombre que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Los hombres le dijeron lo que se haría al hombre que lo matara. Ahora Eliab, su hermano mayor, oyó lo que él decía a los hombres, y la ira de Eliab se encendió contra David. Él dijo, ¿por qué has descendido aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu presunción y la maldad de tu corazón, porque has descendido para ver la batalla. Pero David dijo, ¿qué he hecho ahora? No fue más que una pregunta inocente. Entonces David se alejó de Eliab para hacer la misma pregunta a otra persona, y la gente le dio la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensó que él era solo un niño en busca de emoción. Además, el rey Saúl pensaba que David era demasiado joven para enfrentarse a Goliat. 1 Samuel 17, 31-30 dice, cuando las palabras que David había hablado fueron oídas, los hombres las informaron a Saúl, y él lo llamó. David dijo a Saúl, que ningún hombre desfallezca a causa de él. Tu siervo saldrá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, no puedes salir a pelear con este filisteo, porque eres solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl accedió a la batalla entre Goliat y David. Ahora pensarías que después de esto, David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa de los problemas, lo despreció. 1 Samuel 17, 41-43 dice, el filisteo avanzó y se acercó a David, con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró a su alrededor y vio a David, lo despreció porque era solo un muchacho, de apariencia rubia y hermosa. El filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro, para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. David se enfrentó a su hermano Saúl y a Goliat ese día, y ninguno de los 3 demostró gran confianza en él. Pero, ¿por qué siguió adelante, ignorando todo el desprecio en cada paso? Algunos nos desprecian por varias razones, para algunos puede ser por la edad, ya sea joven o viejo. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, 1 Timoteo 4:12. Es lamentable que algunos individuos, de manera inadvertida, menosprecien a los jóvenes, etiquetándolos como la iglesia del mañana. Además, existen aquellos que creen que una vez que una persona alcanza cierta edad, ya no es capaz de contribuir a su comunidad espiritual. Algunos dudan de nuestras habilidades, pero Dios no es como los hombres.
A veces tememos porque dudamos de nuestras propias capacidades, a veces somos como los antiguos israelitas ante el informe maligno de los 10 espías sobre la tierra de Canaán. Vimos allí a los Nefilim, los hijos de Anak, que son descendientes de los Nefilim, y éramos a nuestros propios ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos. Números 13:33. La pregunta es, ¿por qué David no estaba aterrorizado con Goliat mientras todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, estaba tan asustado? La razón número 1 es porque confiaba en el verdadero y vivo Dios. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él, diciendo, ¿qué se hará al hombre que mate a este filisteo y quite esta afrenta de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Mientras otros guerreros se centraban en los peligros de la lucha o en los despojos de la victoria que aún estaban en juego, parece que David fue el único preocupado por el honor del Dios viviente y la reputación de Israel. Esto demuestra, sin sombra de duda, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Le importaban las cosas que a Dios le importaban, veía el problema en términos espirituales, no en términos materiales o carnales. Cuando los hombres de Israel decían, este hombre, David decía, este filisteo incircunciso. Cuando los hombres de Israel decían, ciertamente ha venido a desafiar a Israel, David decía, él desafía a los ejércitos del Dios viviente. Cuando los hombres de Israel decían, el hombre que lo mate, David decía, el hombre que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel. David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel veían las cosas solo desde la perspectiva humana. Incluso cuando se enfrentó a Goliat, vemos lo mismo. El filisteo también dijo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te heriré, te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17, 44-46. Podemos imaginar la voz profunda de Goliat resonando contra las altas colinas que rodean el valle de Elá. El sonido causaba miedo en el corazón de cada soldado israelita, y probablemente incluso en algunos soldados filisteos. Entonces David respondió con su voz de adolescente, tal vez incluso con su voz dando señales de cambio. Los filisteos se rieron cuando oyeron a David gritando prácticamente con su voz quebrada, y los israelitas se horrorizaron y se avergonzaron. David dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Dios hace una distinción entre sí mismo y Goliat. Decir, vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, es decir que vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que tiene ejércitos celestiales bajo su mando. Soy un enviado, un hombre en una misión de Dios. Hoy leemos, el Señor te entregará en mis manos. David muestra su creciente confianza al decir a Saúl que matará a Goliat, lo cual es completamente diferente a decir a Goliat que lo matará y decir que el Señor lo hará hoy. Agregando, yo te heriré y te cortaré la cabeza, es un detalle vívido e impactante. David fue cuidadoso al decir, el Señor te entregará en mis manos. David era valiente, pero su valentía provenía de su fe en Dios. Él entendía que el Señor estaba en control del conflicto. Toda esta situación hizo famoso a David, sin embargo, su motivación no era el beneficio personal. Él actuó con el deseo de honrar y glorificar al Señor en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos. Leemos, Él te entregará en nuestras manos. Observa nuevamente la humildad de David, no es, Él te entregará en mis manos. David sabía que esta era una batalla de todos, que él luchaba en nombre de todo Israel. Si ellos no confiaban en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos capacita para resistir al diablo y a sus tentaciones.
porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. La segunda razón por la que David tenía coraje era que se basaba en experiencias pasadas en las que Dios lo protegió. Así es como David respondió a Saúl cuando el rey dudó de él. 1 Samuel 17, 34-37 dice, pero David dijo a Saúl, tu siervo apacentaba el rebaño de su padre, y cuando venía un león, o un oso, y tomaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería, y la rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la barba, lo hería, y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso, así será este filisteo incircunciso, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David dijo, el Señor, que me libró de las garras del león y de las del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y el Señor esté contigo. Saúl simplemente le estaba diciendo a David que él había sido un soldado durante más tiempo del que David había estado vivo. ¿Cómo podría David posiblemente vencer contra él? Esto demuestra que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla, descuidando la dimensión espiritual. Generalmente, este es el patrón de Dios para la preparación. Él nos llama a ser fieles donde estamos, y luego usa nuestra fidelidad para realizar cosas mayores. Si David se hubiera retirado al ver al león o al oso, no estaría preparado para enfrentar a Goliat. Pero él era confiable en ese momento, entonces será confiable ahora. David aumenta en audacia a medida que la historia progresa. Primero, dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa. Luego, dijo que lucharía contra Goliat. Ahora, dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo entrenado para enfrentar a un gigante cuando era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David puede consolarse en el hecho de que el Señor siempre lo cuidó y continuará haciéndolo. David comprendía que la ayuda pasada de Dios era un signo de la ayuda futura de Dios. Saúl también sabía esto. Saúl tenía confianza en Dios porque permaneció a su lado. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por medio de mí se cumpliera plenamente la proclamación del mensaje y todos los gentiles lo oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 Timoteo 4, 16-18. David permaneció cuando sería tentador huir. Se quedó a una distancia de lanzamiento de lanza de un hombre que era casi el doble de su tamaño, un gran hombre de guerra, un gigante. Debemos permanecer contra el mal y la maldad incluso cuando queremos huir. Efesios 6:13 dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir con éxito y permanecer firmes en el día malo, y después de haber hecho todo, permanecer firmes, plenamente preparados, inquebrantables, victoriosos en sus lugares. David tuvo éxito cuando todos los demás pensaban que no lo tendría. 1 Samuel 17:48 dice, cuando el filisteo se levantó y avanzó para encontrar a David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentar al filisteo. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la lanzó y golpeó al filisteo en la frente. La piedra penetró en su frente y él cayó con el rostro en el suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra, y derribó al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Entonces él corrió, se paró sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón estaba muerto, huyeron. Cuando terminó la batalla, fue David, y no Goliat, quien ganó la victoria. Podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe. Romanos 8:31 dice, ¿qué diremos, pues, a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? 1 Corintios 15:57 también dice, pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Conquistador.
como cristianos, debemos tener el valor de obedecer como Abraham, servir como Josué, reprender el pecado como Esteban, hablar la verdad como Pablo. David permaneció cuando todo le decía que huyera. Por medio de la fe, conquistó una gran victoria para el pueblo de Dios. Vamos nosotros a permanecer para Dios. ¿Quién seguirá a Jesús, permaneciendo en el camino correcto, levantando su bandera en la lucha más intensa? ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá? Estoy del lado del Señor, Maestro, aquí estoy. El valor significa permanecer cuando todos los demás quieren huir, hablar cuando todos los demás tienen miedo de hablar, actuar cuando todos los demás están paralizados por el miedo, tomar medidas ante el peligro, manteniendo el carácter y la rectitud moral cuando todos los demás son tentados a comprometer los suyos. Necesitamos entender algo, todos tienen miedo en algún momento. Todos experimentamos la emoción del miedo. El valor es poder superar nuestros sentimientos de miedo y tomar la iniciativa de hacer lo que sabemos que es correcto. Incluso los grandes pierden el valor a veces, y los cristianos necesitan valor. Hay tantas veces en que enfrentamos desafíos a nuestra fidelidad y tenemos miedo. El miedo hará que las personas retrocedan ante la respuesta al Evangelio. Hechos 24:25 dice, mientras él discutía sobre justicia, dominio propio, comportamiento honroso, integridad personal y el juicio venidero, Félix se asustó y dijo, por ahora vete, y cuando encuentre un momento conveniente, te llamaré. El miedo hará que los cristianos pierdan sus almas. Apocalipsis 21:8 dice, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que se prostituyen, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Dios realiza milagros en las personas, si te entregas a Él, Él hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones para tener valor? Perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Dios te vindicará. No tengas miedo, porque lo que está escondido será visto, lo que está cubierto será revelado. Lo que dices, lo que descubres de Jesús en privado, algún día será públicamente vindicado. Ni siquiera la muerte puede dañarte. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en juego cuando buscas la aprobación de los hombres. Dios siempre está cerca de ti. Mateo 10:30 dice, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, pues el Padre es soberano y tiene conocimiento completo, tus cabellos están todos contados, ¿quién puede contar tus cabellos? Ningún humano puede contar sus cabellos y para intentarlo tendrían que acercarse, lo que indica una atención real, cercana, cuidadosa e íntima, y ese es el punto. Tu Padre no está lejos cuando estás sufriendo, Él te ama, Él está cerca. Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Cree en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Advertencias de Pablo, cuando lees la palabra de Dios, especialmente cuando lees a Pablo y su consejo a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué se necesita valor. A menudo vivimos en busca de la aprobación y aceptación de los demás. Aún no has crecido lo suficiente para ser tu propia persona en Cristo y cuando recibes una mirada sucia o un revés de ojos o un labio retorcido o una palabra que te duele, te sientes tan abrumado que simplemente dejas de hablar sobre cosas difíciles que pueden hacerte ser rechazado. Anhelo tanto que consideres a Cristo tan glorioso que su sonrisa valga 10.000 muecas. Espero que conozcas la fuente y la profundidad del valor que necesitarás cuando hables en esta situación. 2 Timoteo 4, 3-4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Número 7. Hay una segunda razón, además de las palabras de Pablo a Timoteo, porque creo que este mensaje sobre el valor es tan crucial. Tiene algo que ver con el tipo de era en que vivimos. Seamos valientes, permanezcamos firmes. Mateo 10:27 dice, lo que os digo en la oscuridad, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Entonces el punto de este versículo es abrir la boca. Por lo tanto,
No cedas al espíritu de la época y no seas cobarde, sé valiente. Que el valor que encontramos en Cristo sea la llama que ilumina nuestro camino, la fuerza que nos sostiene ante las adversidades. Siempre que miremos a la cruz, podamos encontrar inspiración para enfrentar nuestros propios desafíos con la misma confianza que David tuvo ante Goliat. Que el amor redentor de Jesús sea el de nuestras palabras y acciones, superando cualquier mirada crítica o desaprobación. Eres más que vencedor o vencedora en un mundo sediento de verdad y gracia, que seamos portadores de estas virtudes, testificando la esperanza que encontramos en Cristo. Que el valor de ser verdaderos seguidores de Jesús nos guíe y que la promesa de la victoria final en Cristo nos llene de alegría y esperanza. Al concluir estas reflexiones, podamos responder al llamado de Cristo con un corazón valiente y una fe inquebrantable. Y hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte alejado de los caminos o quieres iniciar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Puedes estar preguntándote cómo puedes navegar por las complejidades de la vida espiritual y desbloquear un camino de abundancia y bendiciones. El viaje es desafiante, pero no tienes que caminar solo. En los comentarios encontrarás una clave poderosa para esa puerta que muchos buscan abrir, el ebook Libro de Daniel, una guía para superar desafíos espirituales y vivir una vida abundante. Este no es solo un libro, es el fruto de años de investigación, vivencias y revelaciones profundas que ahora están a tu alcance. Imagina superar las barreras que impiden tu crecimiento espiritual y devocional. Piensa en la comodidad y la seguridad de vivir una vida alineada con las promesas de prosperidad que te han sido destinadas. Este ebook es más que letras en una página, es un mapa para la reflexión profunda y el crecimiento espiritual personal. Forma parte de los muchos que ya están trazando un camino iluminado por la fe y el conocimiento. El poder de transformar tu vida está a solo un clic de distancia. Consulta ahora mismo en los comentarios e inicia tu viaje hacia una vida de plenitud y prosperidad. Recuerda, el ebook Libro de Daniel no es solo un sueño lejano, es una promesa que espera ser cumplida y con esta guía estás un paso más cerca de hacerla realidad. Tu historia de éxito comienza hoy.